Buenas noches. Los pares craneales son troncos del sistema nervioso periférico cuyo origen se encuentran dentro del cráneo, en el encéfalo y tallo. Son 12 pares de nervios que pasan por unos pequeños orificios que se encuentran en la base del cráneo. Estos nervios se encargan de llevar la información y conectar el encéfalo con diferentes partes del cuerpo. Primer par craneal, nervio olfatorio. Tipo de nervio sensitivo especial. Los nervios olfatorios son conexiones cortas que se proyectan a partir de la mucosa olfatoria dentro de la nariz y del bulbo olfatorio en el interior de la cavidad craneal. La función es controlar el sentido del olfato y este inerva dendritas celulares bipolares epitelio de mucosa olfatoria. El segundo par craneal es el nervio óptico. Es un nervio sensitivo especial, contiene axones mielinizados que surgen de las células ganglionares de la retina, pasa a través de la papila óptica a la órbita, donde está contenido dentro de las vainas meningeas. Los axones del tracto óptico se proyectan al colículo superior y al núcleo geniculado lateral dentro del tálamo, que envía la información visual a la corteza. La función principal es transmitir la información visual al cerebro. Tercero es el nervio motor ocular común. Este controla el movimiento de los ojos y la contracción de la pupila. Es un nervio motor y contiene axones que surgen en el núcleo del motor ocular común y en el cercano núcleo de Edinger-Wettbein. La porción eferente somática del nervio inerva el músculo elevador del párpado superior, los músculos rector superior, interno e inferior y el músculo oblicuo inferior. La porción eferente visceral inerva dos músculos intraoculares lisos, el cilar y el constrictor de la pupila. El cuarto es el nervio patético o troclear. Este pequeño nervio es el único nervio craneal cruzado que se origina en el núcleo patético. Es un grupo de neuronas motoras especializadas localizadas justo por debajo del núcleo del motor ocular común dentro del mesencéfalo inferior. Inerva el músculo oblicuo superior, es un tipo de nervio motor voluntario y sus funciones es que es responsable por la rotación interna de presión y abducción del globo ocular. El par craneal es el nervio trigémino. Contiene una raíz sensorial de gran tamaño que transmite las sensaciones de la piel y la mucosa de la mayor parte de la cabeza y el rostro, y una raíz motora de menor tamaño que inerva la mayor parte de los músculos de la masticación. Las funciones es proporcionar la inervación motora a los músculos de la cabeza derivados del primer arco faringeo, de los cuales el grupo que destaca son los músculos de la masticación. El sexto es el motor ocular externo. Este surge de las neuronas del núcleo del motor ocular externo, localizado dentro del tegmento dorsomedial en la parte inferior de la protuberancia anular. Su largo curso intracraneal convierte vulnerable a los procesos patológicos de las fosas craneales posterior y media. El nervio inerva el músculo recto lateral. Sus funciones es ayudar a mover el ojo hacia los lados en dirección a la sien. Es el nervio facial. Consiste en el nervio facial propiamente dicho y en el nervio intermedio. Ambas partes pasan a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio geniculado para el componente del gusto. Las funciones es permitir el sentido del gusto, la mucosa de la nariz y el oído medio, así como las glándulas lagrimales y las salivares. El octavo es el vestíbulo o coclear. Este es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa en el laberinto del oído interno. Pasa al interior de la cavidad craneal a través del meato auditivo interno e ingresa al tronco encefálico por detrás del borde posterior del pedúnculo cerebeloso medio en el ángulo pontocerebeloso. Es un tipo de nervio sensitivo de la audición, inerva el órgano de Corti del conducto coclear, las másculas de utrículo y sacúlo y crestas ampulares de los conductos semicirculares. Las funciones son transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. El noveno es el nervio glosofaringeo. Es un tipo de nervio mixto, contiene diversos tipos de fibras. Las fibras eferentes branquiales del núcleo ambiguo pasan al músculo estilofaringeo.
Las fibras eferentes viscerales núcleo salival inferior pasan a través del plexo timpánico y del nervio petroso menor al ganglio de Arnold, desde el cual viajan fibras postganglionares a la glándula parótida. Las funciones que proporciona las fibras para la inervación motora de los músculos constructores de la faringe y estilofaringeo, así como las fibras sensitivas de los barroreceptores del seno carotideo y los quimiorreceptores dentro del cuerpo carotideo. El décimo es el nervio vago. Es el más largo y complejo de los pares craneales. Este nervio difiere del resto ya que inerva principalmente a órganos del tórax y del abdomen y en menor proporción de la cabeza y el cuello. Se llama vago ya que es un nervio errante que desciende hasta el abdomen. Las funciones es que es un representante del sistema nervioso parasimpático, se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, regular la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo. El onceavo es el nervio accesorio. Este consiste en dos componentes separados, el craneal y el espinal. En el componente craneal, las fibras eferentes branquiales se unen al nervio accesorio dentro del cráneo, pero forman parte del nervio vago fuera del cráneo. En el componente espinal, las fibras eferentes branquiales de la parte lateral de las astas anteriores de los primeros 5 o 6 segmentos de la médula cervical ascienden como la raíz espinal del nervio accesorio a través del agujero magno y abandonan la cavidad craneal a través del agujero yugular. Las funciones es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y de los hombros. Por último, tenemos al nervio hipogloso. Este es un nervio motor, músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Las funciones es que es un nervio estrictamente motor, que al igual que algunos de los pares craneales tiene como función inervar a una zona de la cara. En este caso, el hipogloso solo inerva los músculos geniogloso, estigloso y el higloso. Todos estos músculos son los encargados de mover la lengua. El caso que tomé del libro es el de un estudiante de medicina de 24 años de edad que notó que mientras se rasuraba por la mañana no podía mover el lado izquierdo de la cara. Se preocupó de que pudiera tener alguna afectación grave como un accidente cerebrovascular. Había tenido síntomas tipo influenza la semana anterior a este ataque repentino. El examen neurológico mostró que el paciente no podía arrugar la frente del lado izquierdo, ni mostrar los dientes o fruncir los labios del mismo lado. La sensación de gusto era anormal en los 2/3 anteriores izquierdos de la lengua y tenía dificultades para cerrar el ojo izquierdo. Una prueba para determinar la secreción de lágrimas mostró que la secreción del lado derecho era normal, pero que la glándula lagrimal izquierda producía pocas lágrimas. Los ruidos estridentes ocasionaban incomodidad al paciente, que por lo demás se mostraba en buen estado de salud y no había síntomas o signos adicionales. Todos los signos y síntomas se relacionan con una lesión en el componente funcional del nervio facial, debido a que no se presentaban otros signos de tractos largos y ningunos otros déficits de los nervios craneales. Es poco probable que la lesión estuviera en el tronco encefálico. El diagnóstico más probable es una parálisis facial periférica. Como en este caso la parálisis casi siempre es unilateral, el síndrome siempre incluye disfunción de las fibras braquiales eferentes del nervio facial, pero también es posible que haya compromisos de las funciones de las vías eferentes y aferentes viscerales. En la mayoría de los casos, los pacientes se recuperan de forma espontánea. Una imagen ejemplo de una parálisis facial periférica.